Damos gracias a nuestro buen Dios. Amén. ¿Cuántos están alegres? Llenos de esperanza. Ese es nuestro buen Dios. ¿Qué ve en mi mano usted? ¿Qué ve en mi mano? Una Biblia. ¿Sabe? Yo disfruto mucho del buenos días, del sí señor, con su permiso, pase usted, después de usted. Y hay que decirlo, eso se ha venido perdiendo poco a poco. Y yo pienso que es importante retornar, como hablábamos con el pastor Miguel, a la senda antigua, a los rudimentos. Y sabe, ya para muchos cargar la Biblia es un rudimento. Claro, y no podemos negar que pues esto es más fácil. Pero hace unos buenos años la Biblia era como una identificación de los cristianos evangélicos. Y uno cargaba su Biblia. Quiero proponerles un desafío, y es que retornemos a la Biblia en físico. Yo le quiero animar a que usted compre su Biblia, o si la tiene en la casa, la desempolve. Y quiero desafiarlo a que esta mañana, mi morral en las mañanas del domingo generalmente va ligero, pero esta mañana venía pesado porque traíamos las dos Biblias. Pero yo entiendo que debemos darle un mensaje al mundo. Y tener la Biblia es darle un mensaje al mundo, en el que también le decimos, no nos avergonzamos del Evangelio. Amén. Amén. El pastor Mario ahí, él es de ese talante. Y yo le dije, Señor, perdóname porque durante años dejé de hacerlo, pero quiero volver. Y estoy estrenando Biblia. Ahí perdonarán. Pero a eso quiero añadirle otro reto. Y es que usted traiga donde tomar apuntes. Miren, hay un ejercicio maravilloso. Yo todas mis predicaciones, este aparatejo tiene algo bien chévere. Y es que usted le dicta y él va copiando. Solo. Sí, porque yo para el tema negado. Entonces lo que yo hago es escribir. Y después de escribir, le dicto al aparato. Y en escribir hay algo maravilloso. Y es que hay una conexión neural poderosa. Dicen los que saben del asunto que cuando usted escribe es como si hubiese leído 7 veces ese texto. Y yo le animo para que usted también, esta Biblia le espera ser rayada, ser escrita en muchos sitios, porque cuando una Biblia está en esas condiciones, significa que es una Biblia que ha trabajado en la vida de alguien. Y si usted trae algo en que apuntar, pues créame que eso le va a ayudar bastante. Yo lo desafío, traiga una libretita y vamos a estar recordando esto de vez en cuando, porque me parece que es necesario. Y Dios quiere que crezcamos. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer? Bueno, y ahí tenemos el tema que nos va a acompañar durante el año, es crecimiento. Y encuentro maravilloso, realmente maravilloso, ver a las personas que amo, con las que tengo algún tipo de relación familiar, de amistad, de hermandad o aún laboral, verlos comprometerse, esforzarse por crecer, por madurar, conociendo sus habilidades y adquiriendo otras. Y evocaba a Diego. Diego llegó aquí de esos pelados que no saben ni para dónde van. Pero llegó a los pies del Señor y encontró un norte para su vida. Y él ya terminó está terminando su carrera, hizo un tecnólogo, dijo, no, yo sigo
siguió adelante, ahorró, trabajó juicioso, compró una moto, está con su mamá en un proyecto ya de adquirir vivienda, ya la adquirieron de hecho, ya adquirieron vivienda. ¿En cuántos años? ¿En cuántos años? Como 6, 8 años. O sea, el hombre no ha parado de crecer. Y usted lo ve aquí, ahí usted dice, chino, pero mírenlo. Dicen por ahí, zongo, sorongo, ahí. Y encuentro eso realmente maravilloso, maravilloso. Ver personas que se comprometen, se esfuerzan por crecer, por madurar. ¿Y cómo nos alegramos los que tenemos hijos al ver nuestros hijos en medio de los desafíos propios de la vida, avanzar, crecer? Como ustedes saben, o la mayoría tenemos 2 hijos, 2 varones, y a mí me alegra tanto verlos crecer, verlos comprometerse, verlos avanzar, alcanzar metas. Y si usted es mamá o papá, creo que me comprenderá un poco más. ¿Usted celebra que su hijo crezca? Claro, porque crecer hace parte de nuestra naturaleza. Pensar en los niños, si su crecimiento se estancara, seguramente haríamos algo por ayudar a que no se detenga ese crecimiento. Y me pareció interesante esa foto. Un nene allí celebrando que está creciendo. Y me parece tan cruel, tan despiadado, esas prácticas que hacen con algunas mascotas, que no sé qué intervención quirúrgica le hacen para que el animalito no crezca más. Eso me parece tan cruel, que agarren un animal y yo no sé qué le hacen y detienen su crecimiento. ¿Qué tal si lo hiciéramos a un ser humano? Creo que nadie celebraría, nadie estaría feliz. Porque si se estancara el crecimiento de uno de nuestros hijos, haríamos todo por ayudar para que no se detenga. Porque como dije, hace parte de nuestra naturaleza crecer. Es la naturaleza del ser humano crecer. Y no crecer es antinatural. Fuimos diseñados para crecer. Y la Biblia nos hace saber que el niño Jesús también crecía. Vayamos juntos a Lucas capítulo 2, verso 40. Pero esta sí lo vamos a leer en otra versión. Sin embargo, voy a leerlo primero en mi Biblia nueva. Dice la palabra de nuestro buen Dios, en la versión Reina Valera, dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. Pero en esta versión que me gustó mucho, leamos juntos, por favor. El niño Jesús crecía estaba lleno de sabiduría. ¿Cómo estaba Dios? No, muy contento. No estaba solamente contento, estaba muy contento. Me pareció hermosa esta traducción. Dios estaba muy contento porque Jesús crecía. Con esto podemos concluir como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Yo quiero ver manos levantadas, por favor. Gloria a Dios. Podemos concluir como hijos de Dios que nuestro Padre Celestial desea que crezcamos y es feliz cuando a esto nos comprometemos. Quiero que lo piense muy bien. Por eso me gustó esa traducción. Y Dios estaba muy contento con él, muy contento. Nuestro Padre Celestial está muy feliz de vernos crecer, y esa felicidad va acompañada cuando tú y yo nos comprometemos en ese crecimiento. Y digo comprometernos porque, aunque es obvio, pienso que debo decirlo.
Todos físicamente llegamos a un punto de desarrollo. Que yo recuerde, crecí hasta los 21 años. Hasta los 21 años crecí en estatura. Pero llega un punto en que uno ya se detiene en ese crecimiento físico. Es decir, ya no hay por qué crecer más. Ya no hay por qué crecer más en un escenario físico. Sin embargo, hay otras áreas de nuestra vida en las que sí podemos seguir creciendo literalmente de manera ininterrumpida, donde no hay tope, donde no hay límite. Asunto que depende totalmente de nosotros. Es decir, el tema físico es hasta cierto punto, lo que te dio la naturaleza, la genética, no hay que reclamar, ya lo que fue. Y espero que estés contento con tu estatura. Vi a más de uno torciendo los ojos. Venden zapatos con plataforma. Sí, es cierto que uno se ve raro caminando, pero los venden. Pero miren, quiero que usted se concentre en esto y lo piense de manera ininterrumpida. Yo puedo crecer en todas las demás áreas de mi vida y eso se me hace algo increíble. Y aquí la noticia totalmente positiva es que depende totalmente de nosotros. Y eso es una buena noticia, porque no depende de los demás, depende de mi querer y de mis decisiones. Sí, nuestro Padre Celestial desea que crezcamos y es feliz cuando lo hacemos. Y si Él es feliz que nosotros crezcamos y es feliz cuando lo hacemos, ¿usted cuál supone es el área en la que Dios está más interesado que crezcamos? ¿En qué área cree usted? Vean lo que dice la palabra, Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Dice la palabra de nuestro buen Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿a otros qué? ¿A otros qué? ¿A otros qué? ¿A fin de qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Oiga eso. ¿Hasta cuándo? Por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser ¿qué? Pare ahí. Un hombre, recuerda que yo le dije ininterrumpidamente, ahí está. En otras versiones, la palabra perfecto es una palabra que podríamos entender y aceptar un poco más, porque perfecto es una palabra un poco compleja y es la palabra maduro. Maduro. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de ¿quién? ¿De la plenitud de quién? Nada más y nada menos. Sigamos por favor. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Estoy reiterando, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que, ayúdeme, para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien depende
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir. Lo cual nos lleva a concluir, primero, que un hijo de Dios de manera natural y ferviente deseará crecer espiritualmente. Eso tiene que nacer del Hijo de Dios. De manera natural, el Hijo de Dios debe desear, anhelar crecer espiritualmente. Si pensamos en el escenario natural, en nuestro escenario, no el espiritual, sino este aquí, la comunicación e interacción con un niño tiene sus grandes limitantes. Los que somos adultos seguramente recordamos cuando nos arrinconaban para que por fin maduráramos. Y yo recuerdo precisamente momentos, situaciones, apague su celular, gracias. Recuerdo momentos, situaciones donde de alguna manera me hacían saber, oiga, madure, ya crezca. Y en el escenario natural entendemos, ahorita mismo estaba saludando a Liam, el hijo de Jason y Alejandra. Lo estaba saludando y el chino está gordito, blanco como la leche. Entonces yo le decía, el problema de la gente blanca es que cuando tienen alguna emoción se les nota rápido en la cara. Se ponen rojos y el niño se le veían las cejas rojas. Y el chino está gordito y todo, y yo me acerqué, lo palpé, ¿no es cierto? Y no me contestó nada. Estaba más concentrado en buscar comida. No me contestó nada. Y yo fui muy amable con él, fui gentil, lo consentí. ¿Y este chino tan grosero? No tiene ni 6 meses de vida y así callado no me contesta. ¿Me hago comprender? La interacción con un niño es limitada. Obvio, porque es un nene. Liam, no, créame que él no estaba pensando y... Primero, ¿quién es este señor? Segundo, no me lo presentaron. Tercero, me está magullando el brazo. Él no está pensando en eso, porque es un bebé. Y por eso le digo a usted, la interacción con un niño tiene sus grandes limitantes. ¿Usted se imagina que todos habláramos como cuando uno escucha a gente hablar con los niños? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Tú te imaginas que nos quedáramos toda la vida así hablándole a los niños? Y que nuestro hijo de 30 años le estuviéramos hablando. Y suena chistoso. Pero nosotros deseamos que crezcan. Porque la interacción cambia de manera poderosa y radical. Por eso es natural crecer y por eso nuestro Dios desea que crezcamos. ¿Por qué crecer en el área espiritual? Porque equivale a tener con Dios una relación más cercana, más fluida, más poderosa, más disfrutable, más constante, más fascinante, en fin, mucho mejor. Y por eso Dios desea que tú y yo crezcamos. Por eso el texto dice, para que ya no sean como niños fluctuantes. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Si tú creces, nuestra relación crece. Nuestra relación crece. Ayer precisamente algunos de los jóvenes me preguntaban, me decían, ¿por qué todo ayuda bien a los que amamos a Dios? ¿Por qué? Y procuré en palabras sencillas decirles, porque Dios me invita a ver la vida de una manera distinta.
Si yo soy un niño espiritual, voy a ver una adversidad, un problema como la gran tragedia. Pero si yo crezco espiritualmente, lo que para un niño espiritual es una tragedia, para un maduro espiritual es una oportunidad. Y por eso Dios desea, quiero reiterártelo, que crezcamos en el área espiritual, porque equivale a tener con Dios una relación más cercana, más fluida, más poderosa, más disfrutable, más constante, más fascinante, en fin, mucho mejor, porque Dios es espíritu y entonces es totalmente lógico, porque Dios es espíritu y Dios entonces quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente. ¿Le parece lógico? Obvio que es lógico. Y por eso el área en la que Dios más se ocupa no es en el área económica, como muchos charlatanes dicen. No es en el área ni siquiera física. No, es en el área espiritual. Eso sería lo primero. Dios es espíritu, es lógico que Él quiera que yo crezca espiritualmente, porque va a mejorar mi relación con Él. Segundo, la medida a alcanzar es Jesucristo. Y dije, Dios mío, no me va a salir lo que quiero, pero bendito el Señor. Venga, hermano Oscar, por acá. Listo, ya llegó Oscar. Voy a pedir a mi sobrino Samuel, venga por acá. Y voy a pedir a Jason que pase con Liam acá. Listo, va usted a imaginarse que Liam vino solo. Y que Jason, gracias a su buzo y al color de su piel, es transparente. Háganse un poquito hacia allá. Ahí, eso, muy bien. Listo. Usted se va a imaginar que Oscar es Jesucristo. Y de hecho se parece por la melena. Él es la estatura a alcanzar. Él es la estatura a alcanzar. Y cuando todos comenzamos de este tamaño, de este señor. Señor, ¿sí ven? No interactúa. Es que es grosero. Y usted se debe imaginar que es usted. Este es un nene. Si usted hoy viene por primera vez, este es usted. Bueno, quizá no tan lindo, pero este es usted. Y este muchacho, Samuel, somos los que estamos acá. Todos. Pero él sigue siendo la estatura a alcanzar. Osquitar, su merced, ¿cuánto tiene de estatura? 1,89. Santo Dios. ¿Cuánto mide Samuel? 1,75. Ahí va. ¿Cuánto mide Chino? Dice que 54. Ya se puso chicanero porque en realidad mide 53. Entonces, tenga en cuenta esto, la medida siempre va a ser Jesucristo. Nunca va a ser Samuel, nunca va a ser su pastor, nunca va a ser el pastor Mario, nunca va a ser la mejor persona que usted conozca en la iglesia, nunca es la medida a alcanzar. La medida a alcanzar siempre será Él. ¿Quién es Él? No, Oscar, Dios mío, necesito que se baje de acá bien. Sí, es Jesucristo. Gracias, muchachos. Gracias, Liam. Lo segundo entonces es que la medida a alcanzar, ¿quién es? ¿Quién es? Dile al que tienes al lado, Jesucristo. Y algunos de nosotros
recordaremos que en algún sitio de la casa, en una pared o en un marco de puerta, hay marcas que evidencian el crecimiento de alguien. Un crecimiento que generalmente lo notábamos con la ropa. Cuando un pantalón le quedaba a uno corto, ¿cómo decíamos que le quedaba? Marranero. No, el término, saltacharcos es muy, marranero. Aquí en el sur es marranero. Así quedaban. Entonces uno decía, está creciendo. Y ve al nene ahí. Y en muchas casas habían esas marcas. ¿No es cierto? Chévere. Pruebas de crecimiento. Dicho en otras palabras, ¿el crecimiento se puede medir? ¿El crecimiento se puede medir? Por supuesto que sí. ¿Y el crecimiento espiritual se podrá medir también? Por supuesto que sí. También se puede medir. Ahora bien, los voy a meter aquí en un pequeño dilema. Esa medición se debe hacer de manera cuantitativa, es decir, cantidad, o cualitativa, es decir, cualidad o calidad. Piénselo. ¿De qué manera se debe hacer? Porque el dinero, ¿cómo lo medimos? Cuantitativamente. ¿A cuántos les gusta el dinero? Claro, tranquilo. El problema es amar el dinero. El dinero no tiene lío. ¿Y usted cómo mide el dinero? Cuantitativamente. ¿Qué es mejor, tener 1,000 pesos o 1,000,000 de pesos? ¿Pero en deuda o a favor? Cuantitativamente. Ahora bien, esa medición, ¿cómo se debe hacer? Y para entender un poco más esto, podríamos considerar una historia de la Biblia que está en Lucas capítulo 21. Permítanme compartirles esta historia para entender un poco más. Dice la palabra, Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo y vio que una viuda muy pobre depositaba allí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado, ¿qué? ¿Ha echado qué? Más que todos. Increíble. Porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. ¿Ustedes creen que la generosidad es un valor del reino de Dios? ¿Ustedes creen que la generosidad es un valor del reino de Dios? ¿Y que puede ser una evidencia de crecimiento espiritual? ¿La generosidad puede ser evidencia de crecimiento espiritual? Es decir, una persona que ha crecido espiritualmente es generosa. Y el que no ha crecido, ¿cómo es? Tacaño. Ya usted sabe. Tenido. Hay que golpearle el codo para que suelte. Pues yo también pienso lo mismo. Fácilmente, los que estaban allí reunidos con Jesús, viendo las ofrendas de los ricos, viéndolas cuantitativamente, cantidad, los consideraron generosos. Los que estaban allí, recuerde, Jesús siempre andaba con sus discípulos. Bueno, en algunas ocasiones estaba solo cuando iba a orar, pero generalmente estaba con sus discípulos. Y oigan lo que dice, en verdad les digo, estaban observando. Seguramente Jesús, y ellos miraron. Entonces yo me imagino a los ricos, ¿no es cierto? Así, haciendo sonar y que sonara y la viuda, 2 moneditas de las de más bajo valor. Los allí reunidos entonces considerarían generosos a los que dieron más dinero. Sin embargo, Jesús declara que la pobre viuda había echado más que todos. Y como dice la canción, pero ¿cómo es la vaina? ¿Al fin qué? Si ellos pusieron más dinero, ¿por qué ella es más generosa si echó menos dinero? Jesús la estaba calificando cualitativamente. Para Jesús, ella era genuinamente generosa. Y por eso te he dicho,
Nunca, por favor, le digas a alguien, cuando tenga le ayudo. No, mi hermano. O sea, ahí ya mostraste lo que tienes. Uno ayuda siempre. Porque la generosidad no depende de la cantidad, depende del corazón. Y por eso para Jesús ella fue genuinamente generosa. Nuestra tendencia, hablo aquí con nosotros, nuestra tendencia es a medir la espiritualidad de manera cuantitativa. Sorpréndase usted. ¿Cómo nosotros a veces medimos la espiritualidad? Yo no robo, yo no miento, yo leo la Biblia todos los días, yo oro al levantarme y al acostarme, voy a la iglesia de manera regular, voy cada domingo cuantitativamente. Y son actos que podríamos moralmente calificar como buenos, es decir, estoy diciendo que es bueno, que está bien, que vengas a la iglesia, que leas la Biblia, que ores, que si mentías hayas dejado de mentir, si eras chismoso hayas dejado de chismosear. Estoy diciendo que está bien. Sin embargo, no necesariamente, escúchame esto, están evidenciando lo que hay en mi interior. No necesariamente. Y por fuerte que suene esto que estoy diciendo, es que es de los comportamientos que más denunció Jesús. Fue de lo que más denunció Jesús, y existe una palabra para ello, y es la palabra religiosidad. Cada domingo voy muy juicioso a la iglesia. Hay que ir. Y claro que hay que ir. Todos los días leo la Biblia porque hay que leer la Biblia. Claro que sí. Oro como Daniel 3 veces al día. Claro que hay que orar. Pero eso no mide tu crecimiento espiritual. No es la medida. Y te voy a decir por qué. Porque los fariseos lo hacían. Y ellos se creían súper, hiper, mega espirituales. Y Jesús decía, miren, a ellos les gusta ser vistos por la gente. Entonces, si tú pones videos sobre el muro de las lamentaciones, vas a ver hombres haciendo esto. Frente al muro, están orando. No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que Jesús decía, mire, ellos hacen para que los vean. Y eso fue lo que hicieron los generosos. Echaron grandes cantidades de dinero. La viuda, ¿qué puso? 2 moneditas. Religiosidad. ¿Quiero que vengas a la iglesia? Claro que sí, me alegra. Te animo a que ores, a que leas la palabra, te animo. Sin embargo, debo ser claro en esto. Eso no es una evidencia de tu crecimiento espiritual. Jesucristo es la estatura a alcanzar. Él debe ser el único y total referente para medirnos. Entonces toma total sentido lo que dije al comienzo de la enseñanza. El crecimiento espiritual debe ser ininterrumpido, nunca se detiene. Nuestro Padre Celestial desea y se alegra al vernos crecer espiritualmente. Además está comprometido y nos ayuda en la tarea. Y la ruta es clara y quiero entonces hablar rápidamente de 3 medidores de crecimiento espiritual. Entonces, para que quede claro, no estoy diciendo que lo otro no deba ser. Claro que debe ser. Yo me congrego, yo leo la Biblia, soy una persona que me gusta orar. Antes de comenzar mi trabajo, pongo mis manos así, Señor, bendice este día, guárdame, no sé qué. Cuando voy a salir de la casa, oramos con Nancy, cumplimos con todo eso. Y es importante hacerlo. Sin embargo, hay medidores mucho más poderosos de que estoy y que he crecido espiritualmente. Y el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34, nos revela uno de ellos.
Leamos juntos, por favor. Un mandamiento nuevo les doy. Leamos fuerte. Que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. ¿Cuál es el primer medidor? Amar. Y estamos ante una de las cualidades más sobresalientes y con la que seguramente más identificamos a Dios, el amor. ¿Qué era lo novedoso a lo que se refería Jesús? Porque escuchen lo que dice, un mandamiento nuevo. ¿Cómo que nuevo? ¿Cómo que nuevo? ¿Qué significa eso? Parte de lo novedoso era el hecho de no limitarnos a nuestro amor. Porque nuestro amor es un amor con restricciones, con objeciones, con demasiadas limitantes. Déjame ponerte un ejemplo. Diego, del que hablamos, es venezolano. De hecho, es colombo-venezolano porque el papá es de acá. Y hay una palabra que algunas personas usan para referirse a los venezolanos. Y es una palabra que puede y en muchas ocasiones ser despectiva. Para mí Diego es mi hermano, es mi familia. Y yo no tengo ninguna restricción hacia él. Bueno, no está ahí. No tengo ninguna restricción hacia él por ser de otro país. El amor nuestro tiene, por eso existe el racismo, por eso existe la xenofobia, por eso existe la homofobia, porque nuestro amor es limitado. Amo por el color de piel, amo por la preparación, amo por la zona en la que vivo. En estos días vi en el ciberespacio. Y una chica, le preguntaban a una chica, ¿usted se enamoraría de un hombre de Bosa? Dios mío. Yo quedé aterrado de todas las barbaridades que dijo esa muchacha. Quedé aterrado. Yo decía, esta muchacha conociera los maravillosos hombres que hay en Bosa. Oiga, sonaron fue las mujeres. Eso certifica. Claro, yo soy de aquí, de Boston, no crea. Amo si me aman. Amo a mi círculo cercano. Amo solo en buenos momentos. Amo dependiendo de mi estado de ánimo. Amo a los que piensan como yo. Jesús nos ama con un amor sacrificial, entregándose de manera total por todos nosotros. ¿De qué manera, dígame usted, podemos demostrarle a Diego que lo amamos? Orando, eso está muy lindo. Escribiendo, una llamada también está muy lindo. ¿Usted cree que si le diéramos dinero sería una muestra de amor, de solidaridad? Listo, Diego, cayeron. ¿Me hago entender? El amor es una medida de crecimiento espiritual. Amamos sin restricción. Amamos a todo el mundo. Y esa es una gran muestra. Por eso nosotros no hacemos chistes racistas ni chistes regionalistas. Precisamente por eso no somos homófobos ni xenófobos, ningún fobos que se aparezca por ahí. Nada de eso. ¿Me hago entender? Amamos a todo el mundo. Sea blanco, sea negro, sea amarillo, tenga las cejas rojas, el que sea. Amamos si es rico, si es pobre, si es ignorante, si es letrado. Lo amamos.
como Cristo nos ama a nosotros. Y esa es una medida de que he crecido espiritualmente. Usted no sabe la cantidad de chistes que yo me sé, regionalistas y racistas. No los volví a decir. Comenzando porque mi esposa es boyacense. Y yo era de los que, ¡ay, eso cómo se topa su persona! Y arrancaba yo a burlarme. Ahora, sí debo confesar que utilicé esa jerga para conquistarla. ¡Uy, qué muchacha tan bonita! ¿Cómo se topa? ¿No le gustaría cuadrarse con este negro? Nancy le encanta. La primera medida, dile al que tienes al lado, es el amor. Pero hay una más. Vamos a Colosenses. Sean mutuamente como tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, ¿qué hagan? ¿Por qué? De la misma manera que Cristo. Hace algún tiempo llegué a la conclusión que en general estamos incapacitados para perdonar. El ser humano está incapacitado para perdonar. Y decidir hacerlo es un paso determinante. Como también lo es reconocer esa incapacidad para permitir esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestro corazón y lograr el perdón. Perdón en todos los sentidos, autoperdonarnos. Pedir perdón y otorgar el perdón. Un perdón que no admite la queja. Y una medida de que he crecido espiritualmente es que he logrado perdonar. Y sorpréndase, en medio de este maravilloso y noble grupo de personas al que llamamos iglesia, a veces tenemos nuestros roces, a veces tenemos situaciones adversas. Y es normal porque hace parte de nuestra imperfección. Pero el que ha crecido espiritualmente tiene la capacidad de perdonar, de dar el perdón. Pero también tiene la capacidad de perdonarse a sí mismo, porque ha crecido espiritualmente. Y vean, el texto es demasiado claro. De la misma manera que ¿quién los perdonó? Cristo. Si tú todavía estás con rencillas, con odios, con broncas, con resentimientos, mi hermano, siéntete desafiado a crecer. Porque cuando tú creces espiritualmente logras perdonar. Y cuando uno logra perdonar, mi hermano, es totalmente libre. Y yo te puedo decir algo como testimonio. Yo de vez en cuando reviso a ver si de pronto si de pronto tengo algo contra alguien, y le doy gracias al Señor que la mayoría de las ocasiones no odio, no tengo resentimientos, me he perdonado, me acepto, me amo, y me es fácil pedir perdón, me es fácil, y lo encuentro tan liberador. Y tan liberador cuando he podido, yo como padre fallé más de lo que hubiese querido fallar, fallé mucho, le fallé mucho a mis hijos. Y cuando ellos en algún diálogo me han reclamado y que siempre lo han hecho con mucho respeto, la primera intención es defenderme, justificarme. Esa es mi primera intención. Con frases como, es que yo estaba trabajando para que usted comiera. Pero siempre Dios me ha ayudado a guardar silencio y al final decir, hijo, perdóname, perdóname. Porque la autoridad, el cristiano no la gana imponiéndose, la gana humillándose. Esta es una medida que no es fácil. Y quizá aquí mismo hay personas que tú dices, es que me la hizo, es que perdona.
sé libre y sobre todo, crece. En esta no esperaba risas, la verdad, porque es difícil perdonar. Pero recuerda, si perdonas, has crecido. Y por último, quiero que vayamos a Juan capítulo 17. Verso 20 y 21. Dice la palabra, por favor, leamos juntos. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí, creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean ¿cuántos? ¿Sean cuántos? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿cuántos? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Increíble. ¿Sabes cuál es la tercera medida? Claro, hay muchísimas medidas de crecer espiritualmente, pero esta me llama poderosamente la atención: compañerismo. Miren, vivimos ahorita mismo, cuando oramos por Diego y por todas las personas que están en exilio, vivimos un momento de compañerismo. Porque el verdadero compañerismo tiene que ver con unidad, empatía, solidaridad, trabajo en equipo. Y la Biblia de principio a fin habla de pueblo, habla de comunidad, habla de caminar juntos y usa analogías como nuestro cuerpo para hablar de unidad, cuidarnos unos a otros. En fin, cuando tú lees la Biblia desde esa perspectiva, vas a encontrar que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está hablando siempre de pueblo, de unidad, de caminar juntos, de ser uno solo. Y Jesús siempre habló de su unidad con el Padre celestial. Y cuando nosotros, escúchame bien esto por favor, cuando nosotros logramos dejar de lado ese enorme estorbo al que llamamos egoísmo, es cuando podemos entender y vivir el verdadero compañerismo. Jesús, siendo Dios, se hizo de un equipo de trabajo. Nosotros los llamamos los discípulos, pero visto desde otra perspectiva, era un equipo de trabajo. Lo que nosotros conocemos como los discípulos, y a pesar de sus debilidades, de sus yerros, de sus soberbias y aún de sus pecados, Jesús tuvo la capacidad de darles las oportunidades necesarias para caminar juntos. Jesús, a pesar de tener a un Judas, a un Pedro, a pesar de sus debilidades, de sus yerros, Jesús supo darles una y otra oportunidad. Porque Jesús entendía la importancia de trabajar en equipo, del compañerismo, de la empatía, del amor, de la unidad. Y me encanta saber que Jesús tuvo el amor, la paciencia para ayudarles. Paciencia y amor que ha tenido contigo y conmigo. Cada día, cada instante. Si tú te caes, Él te levanta. Si tú lloras, Él te consuela. Si tú pecas, Él te perdona. Y te da una y otra vez nuevas oportunidades. Y es extensa la lista de factores que evidencian crecimiento espiritual. Pero en esta quiero hacer un sobreénfasis, porque si algo echa hacia adelante una familia, una comunidad, una iglesia, es el trabajo en equipo, el compañerismo, el caminar juntos, el identificarnos el uno con el otro, el vernos como iguales, pero también vernos como necesarios, el aprender a ceder, el aprender a obedecer. Si Dios pone a alguien encima mío como autoridad, aceptarlo.
aceptarlo. Pero qué problema cuando estamos lidiando con el orgullo que nos hace pensar o creer que solo lo mío vale, que como yo lo hago es la mejor manera, y que a veces de manera implícita o explícita llevo la contraria. Qué triste tener que lidiar con personas y situaciones así, que no aprenden a sujetarse, que no aprenden a caminar juntos. Entonces yo llegué a la conclusión, una persona que está siempre lidiando, que no puede sujetarse, un hijo que no puede sujetarse a sus padres, un líder que no puede sujetarse a alguien que está en superioridad de él. Sencillo, espiritualmente no ha crecido y está lidiando todavía con su orgullo. Y yo les he contado, allí donde yo trabajo, yo soy el cucho. Yo tengo 51 años, aunque pues en realidad parezco de 60, pero yo tengo 51 años. Y allá donde yo trabajo soy el de más edad. Y las personas con las que trabajo, yo les daba trabajo hace algunos años, yo les daba trabajo. Y crecieron y echaron para adelante. Y ahora están muy bien y ellos me dan trabajo. Y yo se los he dicho de manera literal, cuando yo entro aquí, ustedes son los jefes. Y cuando alguien llega, yo los presento, mis jefes. Y me tratan de tú a tú. Ayer me escribieron, mañana por favor puede madrugar. Y me toca estar allá a las 8 de la madrugada. Y me llamaron, me escribieron. Don Mauro, me dicen Don Mauro. Don Mauro, el fin de semana le podemos escribir. Sí, claro, ustedes escríbanme. Si yo no quiero que alguien me escriba, pues simplemente no le contesto, sencillo. Entonces me escribieron, ¿puede llegar? Sí, señor. Perdón, sí, señora, porque fue ella. Sí, señora, mañana estoy. ¿A qué horas necesita? 8 de la mañana, ahí nos vemos. ¿Cuál es el problema de sujetarnos? ¿Cuál es el problema de obedecer? ¿Cuál es el problema de trabajar en equipo? ¿Cuál es el problema de decir sí, señor, sí, señora? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? El orgullo. Ese es el problema. Cuando nos creemos la última mazorca del salitre. Bueno, la versión americana, la última Coca-Cola del desierto. Es la misma vaina, hermano. Y no podemos trabajar muchas veces en equipo por eso. Y usted sabe, una persona insujeta, una persona que va siempre en contravía, sabe cuánto retrasa los procesos de una familia, de una comunidad. Y es triste. Y Jesús dijo, yo quiero que ustedes sean uno como mi Padre y yo somos uno. Entonces quizá no es la persona que está en autoridad sobre ti, quizá es tu orgullo lo que debes trabajar. Tampoco esperaba risas acá. Es extensa la lista de factores que evidencian crecimiento espiritual: alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, tolerancia, compromiso, lealtad, obediencia, perseverancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por increíble que suene, todos contenidos en Jesús. Él siempre será nuestro nivel a alcanzar. Ahorita que salgas de la iglesia, con disimulo, que él no se dé cuenta, párate al lado de Oscar. Dios mío, para que tú como yo podamos decir, nos hace falta. Pero Dios quiere que crezcamos espiritualmente.